Buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Dufinver, bienvenidos al vídeo de resumen semanal de los mercados financieros. Una semana pues muy movida en los mercados, unos mercados que llevan realmente un año muy complicado, muy difícil de seguir. Ha habido de todo ya, ha pasado de todo en las bolsas. Y una semana en la que vemos pues unas pérdidas generalizadas, prácticamente en todos los índices, y donde vemos prácticamente en verde la volatilidad. Es lo único que ha subido esta semana y de qué forma, ¿no? Un 38%. Bueno, muy mala semana, una semana pues terrible en Europa, con un DAX desplomándose más de un 8,5, bueno, también el Eurostoxx con un 7,5. Si nos fijamos, el mes también ha sido muy malo para las bolsas, malo en general, y prácticamente, por ejemplo, en el caso del DAX o del Eurostoxx, vemos que toda la pérdida del mes o todo el movimiento del mes se ha producido en esta semana. Pues prácticamente ha perdido todo lo que ha perdido en esta semana. Bien, ¿qué tenemos aquí, no? ¿Qué ha pasado? Bueno, se ha incrementado la volatilidad de forma muy bestia, debido pues al tema del virus. Prácticamente en Europa ha sido el factor clave, el factor principal que ha afectado a las bolsas, y el último día pues, el culpable de la bajada ha sido Estados Unidos, en concreto pues las tecnológicas que han presentado resultados, en concreto Apple, en concreto pues también Twitter, que se ha desplomado pues en torno a un 21%. También tenemos resultados de Google, en este caso han sido bastante buenos, ha subido la compañía, y también hemos visto los resultados de Facebook, ¿no? Bien, ¿qué ha pasado, no? Los operadores tienen unas expectativas demasiado altas en estos valores, debido a su valoración, que es demasiado alta. Entonces, pues bueno, a pesar de los buenos resultados que hemos tenido, pues ha afectado pues esta sobreestimación que los operadores esperan siempre de estas grandísimas compañías, ¿no? Si nos fijamos en la volatilidad, vemos cómo ha roto esta directriz bajista que veníamos observando, cómo la ha roto al alza. Y aquí tenemos una zona de fuerte resistencia, un nivel clave entre 44 y 47, donde si llegase ahí pues se podía topar la volatilidad con una zona de resistencia, como digo, bastante interesante, ¿no? Veremos a ver qué sucede con las elecciones. Recordar que eso son el martes 3 de noviembre y que el escenario que nos deparen estas elecciones puede condicionar a las bolsas a fuertes bajadas o fuertes subidas, ¿no? El escenario más adverso para estos mercados pues sería que en caso de que Biden ganase de forma muy ajustada y Trump pues pudiese reclamar de nuevo que se volviese a contar o a hacer el escrutinio de los votos, ¿no? Este escenario pues realmente sería bastante catastrófico pues para las bolsas en el corto plazo, debido a la gran incertidumbre que genera. Bueno, vamos a ver un poco los índices, cómo se han movido, qué es lo que han hecho, ¿no? Aquí tenemos el IBEX 35, el índice nacional de España, y vemos que siguen encorsetados dentro de esta directriz bajista que llevamos trabajando ya semanas, y se ha ido a la parte de abajo. Bueno, esto parece una figura de un triángulo bajista. Recordar que estos triángulos bajistas de forma natural suelen romper por la parte de abajo. Si rompiese por la parte de abajo, pues podríamos ver un IBEX que ya está muy tocado, perder incluso los mínimos de marzo, ¿no? Los mínimos de 5.800 que ha dejado en marzo. Ahora mismo, ¿qué tenemos o en dónde estamos? Pues parece que estamos en una zona de soporte, donde el precio pues podría intentar rebotar en el corto plazo, aunque fuese pues un pequeño rebote para luego proseguir con la caída, o quizás pues fuese un rebote pues para romper de una vez por todas esta directriz bajista, ¿no? Bueno, ahí tenemos al IBEX, un índice muy castigado, y que veremos qué puede suceder.
función de lo que pase también en las bolsas a nivel general, ¿no? Bueno, vamos a ver el DAX, DAX que comentábamos del peligro que podría tener esta figura de hombro, cabeza, hombro que se estaba formando, y vemos como ha cumplido esta figura, la ha roto esta zona y ha cumplido prácticamente o sin prácticamente el objetivo que nos deparaba esta figura, ¿no? Bueno, en este escenario podríamos preguntarnos qué hacer ahora, ¿no? Pues quizás dentro de que el escenario en Europa pues parece más bien negativo con esta gran figura a la baja, pues parece que también podemos tener a lo mejor un escenario de un pequeño rebote en el corto plazo, aunque sea para después proseguir con las caídas, ¿no? Parece un escenario bastante razonable después de esta bajada que haya un pequeño rebote en el corto plazo, ¿no? Bien, vamos a ver el Eurostoxx. El Eurostoxx, estábamos hablando de esta formación rectangular que llevaba pues durante meses ya fluctuando entre la parte alta y la parte baja del canal y vemos como la ha roto por fin por la parte de abajo, digamos, pues el MACD que nos estaba avisando y nos estaba generando una divergencia negativa, también el RSI como nos estaba indicando que la tendencia o que podía romper esta figura por la parte de abajo. Y así ha sido, ¿no? La proyección de la figura pues la tenemos hasta la zona de 2700, zona donde se puede encontrar un fuerte soporte. Y veremos cuál es el escenario, ¿no? También sería muy a vigilar este pullback que podría hacer hasta esta zona de los 3050, que ahora actuaría pues, como resistencia, ¿no? Este es el escenario que trabajamos ahora, pues sería un escenario de rebote en el corto plazo y de posterior bajada. Vemos una Europa muy tocada con el virus, una Europa que no tiene los estímulos fiscales ni los estímulos monetarios que tiene Estados Unidos, y una Europa pues la cual los inversores pues no son tontos al final y ven pues estos daños coyunturales que tiene esta zona geográfica, ¿no? Bien, vamos a ver también un pequeño repaso, por ejemplo, a otros índices como el CAC parisino, el CAC francés, donde también vemos que ha perdido este rango lateral, ¿no? Una situación muy parecida a la del Eurostoxx, ¿no? Bueno, vamos a pasar ya a Estados Unidos. Vamos a ver en qué situación nos encontramos antes de llegar a las elecciones, ¿no? Y por qué creemos también que a lo mejor sea probable un pequeño rebote, por lo menos a muy corto plazo, ya que nos encontramos en una zona de soporte también en el SP500, una zona que aquí ha sido resistencia, aquí ha actuado como soporte, y que ahora mismo, pues bueno, veremos a ver si actúa también como soporte. Esto es lo que tenemos ahora mismo, una zona de 3200 que de perderla pues nos iríamos directamente prácticamente a la media, a los 3100, y a partir de ahí pues veríamos a ver cuál sería el rumbo, cuál sería el escenario en función, pues, como ya hemos comentado, un poco a los resultados también que nos depare Estados Unidos, ¿no? Bien, vamos a ver el Nasdaq. El Nasdaq también se encuentra un pelín por encima quizás, pero un movimiento muy similar al del SP500 y también muy cerca de una zona de fuertes soportes que por lo menos en el primer toque podríamos ver algún tipo de obstáculo para continuar bajando. Bueno, un poco más que comentar, también una zona muy importante, la zona de 10.700, que de perderla pues nos podría llevar fácilmente a esta media móvil, ¿no? Toda esta zona de aquí, bueno, no solo los 10.680, hasta podríamos darle cierto margen hasta los 10.340, toda esta zona es una zona de soporte. Y bueno, pues por arriba tenemos los máximos, ¿no? La zona de 12.250, 12.400. Y por último, pues para ver lo que hace el Dow Jones o en qué situación se encuentra, pues también vemos que se encuentra una zona de soporte, ¿no? La zona de la media móvil de 200 sesiones y esta zona de los 26.000 puntos, ¿no?
Bueno, este es el escenario que planteamos. Tal vez pueda haber un pequeño rebote en el corto plazo. Va a depender mucho de lo que haga Europa, lo que pueda pasar en las bolsas, lo que haga, perdón, las elecciones de Estados Unidos, lo que pueda pasar en las bolsas tanto en Europa como en Estados Unidos. También el tema del virus que sigue afectando enormemente a los mercados y iremos siguiendo de cerca desde nuestro Instagram y también desde YouTube ahora pues lo que va pasando en los mercados y lo iremos informando con la mayor brevedad posible. Así que muchas gracias y buenas inversiones.